¿Qué pasaría si Jesús no solo hubiese predicado, sanado y resucitado muertos, sino también amado profundamente como cualquier otro hombre? ¿Y si detrás del silencio de los evangelios sobre su vida íntima hubiera una historia humana cuidadosamente omitida? Esta no es una pregunta para escandalizar. Es una pregunta que, cuando se hace con honestidad, sacude las bases de siglos de tradición religiosa, porque durante siglos se nos ha enseñado a ver a Jesús como un ser completamente divino, pero su humanidad muchas veces fue suavizada, silenciada o incluso borrada. Hoy queremos mirar de frente una posibilidad que incomoda. ¿Jesús tuvo esposa? ¿Tuvo hijos? ¿Por qué los evangelios no dicen nada? ¿Fue omisión o censura? Este video no busca atacar la fe, sino recuperarla desde la raíz. Porque si Jesús vivió como nosotros, sintió como nosotros y amó como nosotros, tal vez nuestra conexión con Él es más profunda de lo que nos enseñaron. Este mensaje es para quienes tienen el coraje de cuestionar sin perder la fe. Para quienes intuyen que detrás del silencio hay algo que clama por ser revelado. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede transformar para siempre tu manera de ver a Jesús. Hablar de una posible esposa o descendencia de Jesús no es simplemente una especulación teológica. Es una provocación directa a los pilares más protegidos de la tradición cristiana. A lo largo de los siglos, la imagen de Jesús ha sido cuidadosamente moldeada por la Iglesia institucional. Se le ha elevado, con razón, como el Hijo de Dios, el Redentor, el Verbo hecho carne. Pero en ese proceso también se ha filtrado y domesticado su humanidad. El Jesús que muchos conocen es un ser casi etéreo, intocable, que camina sobre la tierra pero no la pisa realmente. Y sin embargo, la Escritura afirma que fue tentado en todo, que lloró, que sudó sangre, que se conmovió profundamente. Si aceptamos eso, ¿por qué nos cuesta tanto imaginar que también amó de manera humana? ¿Por qué esa parte nos resulta casi herética? La respuesta es simple y profunda a la vez. Porque nos haría enfrentarnos a un Jesús demasiado cercano. Uno que no solo entiende el dolor y la muerte, sino también el deseo, el vínculo, el apego, la pérdida. Y eso desmonta una espiritualidad fría, ritualizada, que prefiere un Dios lejano antes que uno encarnado. Además, aceptar siquiera la posibilidad de una esposa o hijos toca otro punto sensible: el celibato como ideal de santidad. Un Jesús casado confrontaría siglos de estructuras religiosas basadas en la negación del cuerpo, en la renuncia afectiva como signo de consagración. Y quizás por eso esta pregunta ha sido evitada, ridiculizada o tachada de blasfemia. No porque carezca de sentido, sino porque tiene demasiado poder. Porque si Jesús realmente vivió todo lo humano, entonces su ejemplo ya no es solo divino, es profundamente transformador. Nos llama no a imitarlo desde lejos, sino a seguirlo con todo lo que somos: cuerpo, alma y corazón. Para comprender realmente si la posibilidad de que Jesús haya tenido esposa es razonable, debemos dejar por un momento nuestras ideas modernas y sumergirnos en la cultura judía del siglo I. En ese contexto, el matrimonio no era una opción personal ni una decisión romántica. Era una responsabilidad espiritual y social. Todo varón judío era esperado, y en muchos casos presionado, a casarse, formar una familia y perpetuar el linaje del pueblo de Dios. Un hombre soltero, especialmente si pasaba los 30 años, era visto como incompleto, incluso sospechoso. Los rabinos, por ejemplo, difícilmente eran reconocidos con autoridad si no estaban casados. El ideal patriarcal estaba profundamente arraigado en la Torá, y la continuidad familiar era considerada parte del pacto sagrado con Dios. Dentro de ese marco, Jesús aparece como un maestro llamado rabí por sus discípulos y por el pueblo. Era escuchado en las sinagogas, invitado a bodas, rodeado por multitudes. No era una asceta del desierto como los esenios, que vivían retirados y practicaban el celibato como forma de pureza radical. Y sin embargo, en los evangelios no se menciona ni una esposa ni una negativa explícita al matrimonio. No hay comentarios de los fariseos burlándose de su soltería, ni insinuaciones de que rompiera alguna norma por no tener familia. Eso en sí mismo es extraño, porque sus adversarios buscaban cualquier motivo para desacreditarlo. Lo acusaron de blasfemo, de endemoniado, de transgresor del sábado, pero nunca, ni una vez, de vivir fuera del orden matrimonial esperado. ¿Será que Jesús, como hombre judío, sí se casó y simplemente se omitió en los registros? ¿O fue un caso excepcional, consagrado desde su nacimiento a una misión que justificaba su soltería? Ambas hipótesis existen. Lo que no podemos hacer es negar que el silencio es extraño, y donde hay silencio muchas veces hay algo que se intentó evitar.
Pocas figuras dentro del cristianismo han sido tan polémicas y malinterpretadas como María Magdalena. En los evangelios canónicos aparece como una mujer profundamente cercana a Jesús. Es testigo de su crucifixión, de su sepultura y, hecho clave, es la primera en verlo resucitado. Jesús le encomienda la misión de anunciar la resurrección a los discípulos, lo que ha llevado a muchos teólogos a llamarla el apóstol de los apóstoles. Pero con el tiempo su imagen fue distorsionada. La tradición medieval la confundió con una prostituta, una mujer pecadora rescatada de la miseria. Esta lectura no aparece en ningún texto bíblico, pero fue útil para relegar su figura a un lugar de arrepentimiento silencioso, lejos del liderazgo o de una posible conexión íntima con el Maestro. Y sin embargo, en los evangelios apócrifos, especialmente en el de Felipe y en el de María, encontramos una imagen muy distinta. Una mujer fuerte, sabia, profundamente espiritual y sobre todo cercana a Jesús de un modo que incomodaba a los demás discípulos. En el evangelio de Felipe se dice que Jesús amaba a María más que a todos los demás y la besaba a menudo. En el original griego, la palabra utilizada para describir su relación es koinonos, que puede traducirse como compañera, pareja o incluso esposa. Aunque estos textos no fueron incluidos en el canon bíblico, su existencia plantea una pregunta difícil de ignorar. ¿Por qué se silenciaron? ¿Por qué la iglesia institucional tuvo tanto interés en esconder esta otra narrativa? Quizás no era conveniente mostrar a un Jesús que amaba con la intensidad humana de una relación. Tal vez una figura divina, solitaria y sin ataduras, era más fácil de controlar, de dogmatizar, de convertir en símbolo inalcanzable. Pero si María Magdalena fue más que una discípula, si representó una dimensión afectiva real en la vida de Jesús, entonces nuestra imagen del Mesías cambia. Se vuelve más humana, más completa y quizás más cercana a nosotros. Cuando se decidió eliminar toda referencia a una posible vida afectiva de Jesús, no solo se ocultó un dato histórico, se amputó una parte esencial de su humanidad. Al negar la posibilidad de que haya amado como hombre, de que haya formado vínculos íntimos, de que haya sentido el deseo profundo de pertenecer y cuidar de otro, la figura de Cristo fue elevada, pero también deshumanizada. Y al hacerlo, el cristianismo perdió algo precioso, la capacidad de mostrar un Dios plenamente encarnado, uno que no solo compartió nuestra carne, sino también nuestras emociones más complejas. ¿Qué habría significado para generaciones de creyentes saber que Jesús pudo haber amado como nosotros? ¿Cuántas personas, atrapadas entre culpa religiosa y deseo humano, habrían encontrado consuelo en un Salvador que vivió y redimió la experiencia del amor relacional? Además, se perdió la posibilidad de representar a Jesús no solo como el Maestro o el Redentor, sino también como el hombre, con todo lo que eso implica. Su mensaje no pierde fuerza por eso, al contrario, se hace más potente. Porque si el Hijo de Dios pudo caminar entre nosotros y vivir todo lo que vivimos, excepto el pecado, entonces no hay parte de nuestra existencia que esté fuera del alcance de su compasión. Borrar esa dimensión fue una elección, tal vez estratégica, tal vez por miedo, tal vez por poder. Pero lo cierto es que al hacerlo, la iglesia institucional también contribuyó a crear una espiritualidad que separa lo sagrado de lo humano, como si no pudieran convivir. Y esa separación con el tiempo ha hecho que muchos vean a Dios como alguien lejano, indiferente, ajeno a sus luchas más íntimas. Pero si Jesús amó, entonces también comprende. Y eso lo cambia todo. Más allá de cualquier especulación histórica, hay una verdad que las Escrituras proclaman sin ambigüedad. Jesús vino a generar una descendencia, pero no según la carne, sino según el Espíritu. Su objetivo no era perpetuar un linaje biológico, sino inaugurar una nueva humanidad. Una familia espiritual nacida no de sangre ni voluntad humana, sino de Dios. En el Evangelio de Juan se nos dice que a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la verdadera descendencia que Jesús buscaba. Hombres y mujeres regenerados por su palabra, transformados por su sacrificio, unidos a Él no por genética, sino por fe. El lenguaje de la novia del Cordero presente en Apocalipsis refuerza esta idea. Cristo no vino a dejar herederos terrenales, sino a desposarse con un pueblo, con una iglesia viva, pura, comprometida. Este linaje espiritual es el que realmente nos confronta, porque no basta con admirar a Jesús como figura histórica. No basta con debatir si fue célibe o esposo, si tuvo o no descendencia. La verdadera pregunta es, ¿estás viviendo como hijo? ¿Estás reflejando su carácter? ¿Llevas su nombre no solo en los labios, sino en el alma? Mientras algunos se obsesionan con el pasado, Jesús sigue buscando hijos hoy.
hijos que escuchen su voz, que caminen en su luz, que vivan como parte de su familia, no por tradición, sino por transformación. Porque el verdadero linaje de Jesús no está en los libros de historia, está en los corazones que fueron regenerados por su amor. Hemos recorrido un camino incómodo, desafiante y profundamente humano. Hablamos de documentos ocultos, de preguntas silenciadas, de una posible parte de la vida de Jesús que fue borrada o simplemente ignorada. Pero al final de este viaje, entendemos que el verdadero escándalo no es preguntarse si Jesús tuvo hijos biológicos, sino vivir como si no fueras uno de sus hijos espirituales. La historia del Evangelio no se basa en la sangre que corre por las venas, sino en la sangre que fue derramada. No en un apellido, sino en una identidad redimida. Jesús no vino a perpetuar una línea familiar, vino a restaurar la paternidad celestial perdida, a llamarte por tu nombre, a adoptarte, a devolverte el lugar en la mesa que el pecado te había arrebatado. Y ahora, después de todo lo que viste, escuchaste y sentiste, no puedes volver atrás como si nada, porque la verdad, cuando toca el alma, exige una respuesta, una postura, una entrega. Si esta palabra encendió algo en ti, si despertó preguntas, si provocó una inquietud que no puedes ignorar, hazlo visible. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con fe: soy hijo de la verdad. Escríbelo como un acto profético, como una señal espiritual, como alguien que no solo busca conocimiento, sino revelación. Y si aún no te has suscrito al canal Alma Despierta, hazlo ahora. Aquí no buscamos entretener, sino despertar. No compartimos teorías vacías, sino verdades que rompen cadenas. Porque lo que viene va a sacudir aún más, y solo los que tienen hambre de verdad van a soportarlo. La revelación continúa, y tú ya eres parte de ella.